1973 se estableció en el país un nuevo gobierno concebido según sus propios integrantes para restaurar la chilenidad, la justicia y la institucionalidad quebrada durante los años que le antecedieron. De hecho, el mismo Augusto Pinochet, comandante jefe del ejército y que se convirtió en la cabeza de la junta militar gobernante, declaró días después de la intervención que Chile volverá a su tradicional sistema democrático. Eso fue lo que dijo él. Sin embargo, con el tiempo se instauró un régimen autoritario que privó de sus libertades y derechos a una parte importante de la población chilena. El establecimiento de un régimen militar como un régimen militar como el que se vivió en Chile en los años 1973 y 1989 implica que se suprime el Estado de Derecho. ¿Qué es el Estado de Derecho? Vamos a ver acá. El Estado de Derecho se puede definir como un sistema en el que las leyes... No puedo ir. Espérenme un poquito. Ya venga. Ahí sí. Continuamos. ¿Qué era el Estado de Derecho? Se puede definir como un sistema en el que las leyes son la suprema autoridad, siendo conocidas y obedecidas por todos los ciudadanos, tanto por aquellos que están en posiciones de gobierno, autoridades, como por los gobernados, ciudadanos. Así, el Estado de Derecho permite garantizar el respeto a los derechos y las libertades públicas. Algunos de los elementos que distinguen a un Estado de Derecho son la existencia y el seguimiento de una Constitución, la división de los poderes del Estado y el respeto por los derechos humanos. Ya. Entonces les decía que implicó el establecimiento del régimen militar en Chile implicó la supresión del Estado de Derecho. ¿Ya? Condición en la que las autoridades se encuentran limitadas al sometimiento al marco jurídico vigente y se resguardan los derechos de las personas. Eso pasa cuando hay Estado de Derecho, pero en este caso no había. En ese sentido, si legítimamente el Estado chileno había contado hasta entonces con la fuerza pública para proteger los derechos de las personas, nunca antes de la intervención de 1973 se había usado en forma tan masiva y organizada esta misma fuerza para vulnerarlos. Asimismo, la participación de las Fuerzas Armadas en el gobierno no se había extendido durante tanto tiempo, 17 años. Es por esto que las repercusiones que la intervención militar y la posterior instauración del régimen militar tuvieron para la sociedad chilena continúan presentes hasta la actualidad y dan cuenta del profundo quiebre que este periodo representó. Bueno, aquí vamos a hablar algo para saber más que tiene que ver con el Estado de Derecho, y lo siguiente. Además de contar con una carta fundamental que vela por el mantenimiento del Estado de Derecho y de regirse por acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, en Chile actualmente también existen mecanismos de orden jurídico que se encuentran establecidos en la Constitución y que resguardan los derechos y libertades públicas. Estos son los siguientes, son cosas que vimos, si ustedes recuerdan, voy a empezar a nombrarlo y lo habíamos visto la materia antes de que empezara el contenido PSU. Dice así: el recurso de amparo tiene como propósito proteger la libertad de cualquier persona que se encuentre arrestada, detenida o presa con infracción a lo dispuesto en la Constitución o en las leyes, o que ilegalmente sufra cualquier otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual. Este recurso puede ser interpuesto por el afectado u otra persona en su nombre frente a la Corte de Apelaciones, la que debe fallar en un plazo de 24 horas. Si acoge el recurso, puede tomar medidas destinadas a restablecer el imperio del derecho y asegurar la protección del afectado. En resumidas cuentas, el recurso de amparo, si ustedes se acuerdan, cuando una persona siente que ha sido arrestada ilegalmente, puede presentar ese recurso y puede ser liberada por algún fallo de la Corte de Apelaciones que así lo dictamine. ¿Ya? El recurso de protección
por otra parte, está destinado a dar protección a otros derechos consagrados en la Constitución: integridad física y psíquica, a la igualdad ante la ley, al respeto y protección a la vida privada y pública, a la libertad de enseñanza, trabajo, conciencia y opinión. Puede ser interpuesto en los casos en que, por actos u omisiones ilegales o arbitrarias, una persona sufra de privación, perturbación o amenaza del legítimo ejercicio de sus derechos. Por ejemplo, este recurso de protección fue establecido por los habitantes de Quintero contra el Estado chileno por todo lo que haya pasado con la instalación de la industria y la consiguiente contaminación que produjo eso en la zona. Y por último está la ley antidiscriminación, también conocida como ley Zamudio, tiene por objetivo instaurar un mecanismo judicial que permita restablecer eficazmente el imperio del derecho cuando se cometa un acto de discriminación arbitraria, entendido como toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución. Bien, ahora vamos a abordar cuáles fueron las primeras medidas adoptadas por el régimen militar. Una vez asumido el control del gobierno, la Junta Militar estableció el estado de sitio para gobernar, argumentando que el país se encontraba en una situación de guerra. Este régimen de excepción, o sea que no siempre se adopta, sino bajo circunstancias excepcionales, circunstancias muy extrañas, muy poco comunes, se encontraba amparado en la Constitución de 1925, es decir, aparecía en la Constitución de 1925, que otorgaba amplias facultades a la Junta de Gobierno, lo que le permitió clausurar el Congreso y controlar tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo. Además, se ordenó la proscripción de los partidos políticos de la UP, prohibición, que pasaron a ser considerados asociaciones ilícitas, al igual que la Central Única de Trabajadores, CUT. ¿Ya? Esta Central Única de Trabajadores tiene la misma, se llevó un poco de confusión porque tiene la misma sigla que la actual CUT, pero la actual CUT fundada en 1988 y se llama Central Unitaria de Trabajadores. Esta central, que fue abolida durante los primeros días del régimen militar, se llama Central Única de Trabajadores. O sea, tiene la misma sigla pero distinto nombre. ¿Ya? Y declaró en receso el resto de los partidos. O sea, el resto de los partidos dejaba de funcionar, por último. Por último, suprimió todos los cargos de elección popular, como alcaldes y regidores, y los reemplazó por funcionarios designados por la Junta Militar. Algo similar ocurrió con el conjunto de la administración pública, escuelas, universidades y otras formas de expresión cultural. Una de las medidas más recordadas por quienes vivieron en esta época de estado de sitio, que legalmente se extendió entre los años 1973 y 1978, cuando fue cambiado por un estado de emergencia, aunque en la práctica era muy similar al estado de excepción anterior, fue el establecimiento del toque de queda, que prohibió a las personas circular por las calles durante la noche. Además, durante los primeros meses y a lo largo de casi todo el periodo del régimen militar, se impuso una fuerte represión y persecución política, por medio de allanamientos, detenciones en campos de concentración y ejecuciones ilegales. Bueno, ahora vamos a ver cuáles fueron las bases jurídicas del régimen. Desde octubre de 1973, las autoridades militares manifestaron su intención de modificar las instituciones políticas del país, así como también la estructura económica y social articulada a lo largo del siglo XX. Por ello, esperaban legitimar su propio gobierno y refundar el país. En este proceso de definición de lo que debía ser el nuevo Chile, las autoridades de la Junta estimaron necesario redactar una nueva constitución que aboliera formalmente la de 1925. Esta tarea se encomendó a una comisión que elaboró las actas constitucionales, documentos que permitieron otorgar fundamentos jurídicos al régimen,
sin necesidad de suspender el estado de sitio. Varias de estas actas se incorporaron al texto definitivo de la nueva Constitución, aprobada en 1980 y que continúa vigente hasta la actualidad, con varias modificaciones así, pero continúa vigente. En julio de 1974, Augusto Pinochet fue nombrado jefe supremo de la nación, lo que implicaba ser la máxima autoridad ejecutiva del país. Unos meses después, se le designó por decreto como presidente de la República, aunque conservando su puesto en la Junta Militar, la que asumió funciones legislativas, es decir, de crear leyes. La Junta Militar se dedicaba a eso. Una vez consolidado en este nuevo cargo, Pinochet expuso los lineamientos del nuevo sistema que tendría Chile en un discurso pronunciado en el Cerro Chacarillas, con motivo del Día de la Juventud en julio de 1977. En dicha ocasión, que buscaba recordar a los 77 jóvenes caídos en la batalla de la Concepción durante la Guerra del Pacífico, el nuevo presidente planteó que se garantizaría una democracia autoritaria, protegida y tecnificada, en la cual, 1. Las Fuerzas Armadas asumirían un rol tutelar sobre la nación. 2. Las decisiones se delegaron profesionales destacados en sus áreas de conocimiento, con la finalidad de evitar la sujeción de las instituciones del Estado al debate político. 3. Se buscaba acabar con el rol de los partidos políticos como agentes de comunicación entre la sociedad y el gobierno. 4. Las iniciativas legislativas quedarían acotadas a la Junta Militar y posteriormente a una Cámara Legislativa formada por miembros designados por el gobierno. 5. La población se podría pronunciar solo por medio de los plebiscitos. O sea, 6, por medio de 6, no, 5 también. La población se podría pronunciar solo por medio de los plebiscitos. Además, por primera vez el gobierno fijó plazos estableciendo que a partir de 1981 se iniciaría un proceso de transición hacia la democracia bajo la conducción de grupos de civiles y militares, y que finalmente en 1985 el poder volvería a los civiles. Posteriormente, como todos sabemos, estos plazos se modificaron y cambiaron hacia el año 1989, tal como ocurrió, tal como se dio en la realidad. Bien, ahora vamos a ver el modelo económico que se instauró en nuestro país durante el régimen militar, que fue el modelo económico neoliberal. Digo, ¿cómo se dio este proceso? De forma paralela a la reconfiguración administrativa y la represión política y social que se desarrollaron en el país luego del establecimiento del régimen militar, se inició un proceso orientado a disminuir el rol del Estado en la economía y asignar al sector privado buena parte de las funciones productivas y reguladoras ejercidas hasta entonces por las instituciones fiscales, es decir, por las instituciones del Estado. Fundamentado en las ideas neoliberales que habían empezado a ser aplicadas en el mundo capitalista bajo el contexto de la Guerra Fría. El nuevo modelo tuvo como eje central el fortalecimiento del sector exportador de materias primas. A partir de ahí, cuando se produce, por ejemplo, la revolución, una especie de revolución en términos de explotación, de por ejemplo, exportación de materias primas que tienen que ver con que no se hayan sido explotadas por tanta fuerza anteriormente, como por ejemplo los frutales, el salmón, los productos derivados de la industria forestal, por ejemplo, considerado como un factor clave del crecimiento económico. De esta manera se abandonaron las iniciativas de industrialización protegida de las décadas anteriores y se retomó el modelo económico de crecimiento hacia afuera. Es decir, esto es como un poco cíclico. Durante todo el periodo del salitre y hasta que se implantó el modelo ISI de fines de la década de los 30, predominó el modelo económico exportador o hacia afuera, ¿ya? Posteriormente, cuando se instala el modelo ISI, de ahí en adelante hasta el año 73, predomina un modelo económico que más bien tiene que ver con modelo económico hacia adentro, es decir, que el desarrollo dependía de lo que se producía en Chile y se vendía en Chile.
Y posteriormente, con la instalación del neoliberalismo, volvemos al modelo económico hacia afuera. ¿Ya? Estas transformaciones estuvieron a cargo de un equipo de profesionales que habían estudiado sus cursos de pregrado en la Universidad Católica y de posgrado en la Universidad de Chicago, por lo que se les conoció como Chicago Boys. Este grupo de economistas comenzó a aplicar en Chile un programa de reformas que se basaba en los principios económicos aprendidos de su profesor en Chicago y quien ha sido considerado como el padre del neoliberalismo, Milton Friedman. La influencia de Friedman en el modelo económico chileno se concretó con la visita del economista al país y esta carta que posteriormente envió a Pinochet. Esta es la carta Medidas propuestas por Milton Friedman, que es parte de la carta de Milton Friedman a Augusto Pinochet del año 1975. Dice así: durante la visita que le hiciéramos el viernes 21 de marzo, realizada con el objeto de discutir la situación económica de Chile, usted me pidió que le transmitiera mi opinión acerca de la situación y políticas económicas chilenas luego de completar mi estancia en su país. A continuación propongo una muestra de las medidas que debieran ser tomadas. 1. Una reforma monetaria que reemplace el escudo por el peso, con un peso igual 10.000 escudos o quizás 1.000 escudos. Por sí misma, esta medida no producirá ningún efecto sustancial, pero cumplirá una valiosa función psicológica. 2. Un compromiso del gobierno de reducir su gasto en 25% dentro de 6 meses. 3. La eliminación de la mayor cantidad posible de obstáculos que hoy por hoy entorpecen el desarrollo del libre mercado. Por ejemplo, suspender, en el caso de las personas que van a emplearse, la ley actual impide el despido de los trabajadores. En la actualidad, esta ley causa desempleo. También eliminar los obstáculos a la creación de nuevas instituciones financieras. Asimismo, eliminar la mayor cantidad posible de controles sobre los precios y salarios. La eliminación de la inflación llevaría a una rápida expansión del mercado de capitales, lo cual facilitaría en gran medida la privatización de empresas y actividades que aún se encuentran en manos del Estado. El más importante paso en este sentido es la liberalización del comercio internacional, para, de este modo, proveer de una efectiva competitividad a las empresas chilenas y promover la expansión tanto de las importaciones como de las exportaciones. Bueno, lo que proponía aquí Friedman eran las clásicas medidas neoliberales que tenían que ver con dejar a los privados que controlaran la economía y hacer que la intervención del Estado en la economía fuese mínima, fuese solamente de carácter subsidiario, es decir, que estableciera algunas leyes que permitieran o que facilitaran que los agentes económicos privados pudiesen desempeñar libremente y con tranquilidad su función económica. Bien. Ok. Ahora vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto hoy día. Bien, hemos visto las características del régimen militar, que tienen que ver con que en un principio se suprimió el Estado de Derecho, ¿ya? Eso significa que cierta libertad o derechos de las personas fueron suprimidos. Posteriormente, las primeras medidas del régimen militar tienen que ver con el establecimiento del estado de sitio y posteriormente reemplazado con un estado de emergencia, ¿ya? Y que estuvo asociado a, por ejemplo, la prohibición de la existencia de los partidos de la UP, que se cerrara el Congreso, también se prohibía la existencia de Central Única de Trabajadores, que se declarara en receso al resto de los partidos, etc. Hablando de la base jurídica del régimen, la base jurídica del régimen tiene que ver con la intención que tuvo de reemplazar el orden institucional que predominaba en Chile desde la Constitución de 1925. Y para ello comienza a desarrollar una serie de trabajos que van a derivar finalmente de la Constitución de 1980. Dentro de esas ideas que quería plasmar en la Constitución del 80, muchas de ellas se plasmaron en lo que fue el discurso del Cerro Chacarillas, ¿ya? En el que se decía, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas asumirían un rol tutelar sobre la nación.
en que las decisiones se llegarían a profesionales destacados en sus áreas de conocimiento con la finalidad de evitar la sujeción de las instituciones al debate político, es decir, las decisiones serían aplicadas, las decisiones serían hechas en base a criterios técnicos y no políticos. Eso entre otras medidas. Posteriormente también el régimen militar se destaca por la instauración del modelo económico neoliberal. El modelo económico neoliberal no es que ha sido inventado acá, sino que ya estaba siendo instaurado en algunos regímenes de países desarrollados que, dadas las consecuencias de la crisis del petróleo y la crisis económica que estaba viviendo el mundo occidental dentro del contexto de la Guerra Fría, deciden aplicar medidas de shock para tratar de mejorar esa situación. Y eso se empieza a aplicar, por ejemplo, en Inglaterra y en Estados Unidos, bajo el gobierno de Ronald Reagan y no, en Inglaterra Margaret Thatcher y en Estados Unidos Ronald Reagan. Bueno, esas mismas medidas también comienzan a estudiarse para ser aplicadas en Chile. ¿Ya? Esa medida fue llevada adelante por estudiantes universitarios que hicieron cursos de posgrado en la Universidad de Chicago y que por lo mismo fueron conocidos como Chicago Boys y que eran seguidores del profesor Milton Friedman, que fue el considerado el padre del liberalismo. Y en una visita que hizo a Augusto Pinochet, le sugirió aplicar ciertas medidas que iban en la dirección de achicar el rol del Estado en la economía y hacer que los privados tuviesen un rol mucho más fuerte en él. Fin. ¿Se entendió? Sí, teacher. ¿Sí? Ok, qué bueno. No sé si, bueno, su profesor jefe le ha dicho, pero aparentemente ya ustedes van a fines de noviembre estarían como terminando las clases presenciales. Así que a nosotros nos queda poca materia, así que si es que alcanzamos a terminar todo antes, yo buscaría algún tema de PSU que nos falte y ese tema lo veríamos. O en su defecto, alguna parte de la materia que no alcanzamos a pasar porque se hizo una priorización curricular que correspondía a cuarto medio, pero que sí entre en la PSU puede que la veamos, por ejemplo, globalización. ¿Ya? Ok. Eso es. Pueden encender